Esta charla tratará sobre la previsión del rendimiento de los grandes circuitos de molinos SAG y de bolas. Una de las claves para saber cómo predecir el rendimiento del circuito es clasificar los tipos de mineral en grupos que tengan algún tipo de sentido de conminución. El término que utilizamos para describir estos dominios es UGMs, y los UGMs son dominios metalúrgicos y pueden ser ligeramente diferentes para la molienda frente a los otros tipos de metalurgia. Un UGM típico va a estar basado en algo que es geológicamente relevante. Podría ser un régimen de alteración, podría ser litología, algo que dé un comportamiento de molienda relativamente consistente que le permite dentro de ese dominio hacer una interpolación y extrapolación de sus datos de molienda. Probablemente van a tener que generar una ecuación de prevención ligeramente diferente para cada una de las UGMs, así que los tipos de mineral que responden de una manera similar a la triturabilidad deberían ser agrupados en una UGM. En este ejemplo tengo 4 tipos diferentes de mineral de un conjunto de datos y hay básicamente 2 UGMs aquí, cada uno compuesto por 2 de estos tipos de mineral. Así que si yo miro este conjunto de datos, diría que el azul y el naranja probablemente tienen un UGM similar, probablemente se van a agrupar en un conjunto, y luego el verde y el gris van a ser un grupo diferente, pero puedo decir eso en base a cómo los dos grupos diferentes tienen una respuesta metalúrgica diferente. Sin embargo, dentro de cada uno de estos grupos la respuesta es similar. Así que aquí hay otro ejemplo de un proyecto de América del Sur donde geológicamente se ha definido en 2 dominios. Hay un régimen dominado por la hematita y uno por la magnetita. Ahora, los 2 regímenes básicamente se alinean. Si usted superpone estos 2 regímenes, en general se van a superponer entre sí. Ahora, el dominio de la hematita tiende a ser desplazado hacia el extremo más duro de este rango, donde la magnetita tiene una extensión más amplia y tiene algo de material más suave. Pero la clave de estos es una UGM, y la razón por la que hay una UGM es una ecuación que se desarrolla que funciona para uno de ellos, que también debería funcionar para la otra. Así que en lugar de tener 2 ecuaciones diferentes, se puede utilizar una sola ecuación para poder describir ambos de estos dominios geológicos, porque son una sola UGM. Cuando se mapean los UGMs en modelos de bloques, es realmente útil poder trazar estas cosas y ver dónde están estos dominios, y poder también entender la mente de los geólogos y de los diseñadores para ver las diferencias que están viendo las personas en el campo metalúrgico. Y a menudo podemos conseguir un único dominio metalúrgico que cubra tanto la parte de la molienda como la de flotación o la lixiviación, pero no siempre. Así que aquí tenemos un ejemplo de 2 definiciones de UGMs que se establecieron. Esto fue de un documento publicado por Rubio y Alan Grossman. Y las UGMs de conminución son ligeramente diferentes a las UGMs de flotación. Hay algunas cosas que afectan a la flotación que no afectan a la molienda y viceversa. En esta situación decidieron crear UGMs separadas para la conminución y la flotación. Otros proyectos como en Coyahuasi, por ejemplo, han publicado sus definiciones de UGM y utilizan las mismas UGMs para la molienda y para la flotación. Por lo tanto, las definiciones de UGM no siempre implican los factores geológicos. También va a tener que recopilar muestras y hacer pruebas para averiguar cuál es la respuesta de la molienda y de la flotación del mineral. Así que vamos a hablar un poco acerca de las recetas de la prueba del mineral. Va a haber 2
tipos de muestras metalúrgicas que va a tener que seleccionar para la previsión del rendimiento. Va a tener que recopilar un gran número de muestras de variabilidad relativamente pequeñas, que son muestras puntuales. Y con muestras puntuales quiero decir intervalos de 15 minutos de núcleo de perforación que se distribuyen a través del futuro cuerpo mineral. Y por lo general se van a centrar en los próximos 5 años cuando tomen esas muestras. También van a querer seleccionar algunos compuestos grandes que representen sus principales subgemes. Así que vamos a tratar de ver cuáles van a ser las principales huellas de unas ciertas características de moliendas para los compuestos. Mientras que las muestras de variabilidad vamos a hacer unas pruebas bastante pequeñas, solamente para asegurarnos de qué está pasando ahí en el cuerpo mineral. Así que una muestra de variabilidad en general va a ser un cubo de 20 litros, unos 30 kilos más o menos, que debería ser un núcleo de perforación entero o medio de HQ o PQ. La longitud de la misma debería intentar que se aproxime a la altura de tu banco. Si tratas de o si eres una mina a cielo abierto, hay que ver qué se está tratando de representar. Hay que incluir todo el rango que incluye la gama, incluir los finos también. Por ejemplo, algunos test solo utilizan los gruesos en los test. Hay que también recopilar el material fino para representar la totalidad de lo que existe en el núcleo. Vamos a querer seleccionar al menos una prueba que opere en la clase de tamaño medio y otra que opere en la parte de los finos. Ahora, los finos son solo una prueba que nosotros hacemos y ese es el test de molino de bolas de Bond. Entonces, acá podría ser un modelo de trabajo de barras, siempre y cuando haya un revestimiento ondulado ahí. Podría ser un SPI o podría ser un SGI o podría ser también un diseño de SAG. Va a ser lo mismo que si estuviera en un diseño SAG y va a incluir también un duplicado en los programas de recursos. Ahora, esto también podría significar que podría tener otra muestra en el laboratorio. Vamos a tomar 2 de estas pruebas de tamaño medio porque sabemos qué va a hacer todo esto y vamos a saber cómo van a ser los resultados de barra. Vamos a tener 2 tests como aseguramiento de seguridad de calidad. Entonces vamos a hacer un test aquí y eso nos va a dar más información y también va a satisfacer el control de calidad. Ahora la muestra de compuesto, vamos a necesitar entre 100 y 150 kilos de material a granel, así que estamos hablando de un núcleo de diámetro completo. Probablemente si estamos en mina rajo abierto, vamos a estar en estos dominios de material donde podemos recoger estos materiales desde el pozo en vez de utilizar un núcleo de perforación. Vamos a estar buscando un tamaño máximo de roca de unos 250 milímetros y de nuevo queremos incluir los finos en estas muestras. Entonces vamos a tener una representación de que va a haber más o menos hasta el tamaño de 250 milímetros. Ahora, lo que vamos a probar acá es una prueba de peso de caída de JK y opcionalmente también podemos incluir una prueba de SMC para poder darnos cuenta de cómo van a funcionar estas pruebas de caída. También vamos a querer hacer una serie completa de las pruebas de Bond en todas estas muestras de compuestos. Entonces esto quiere decir que vamos a ver una prueba de trituración en el índice de trabajo. Esto quiere decir que vamos a ver, por ejemplo, también la parte del impacto y vamos a querer 3 índices de trabajo de bolas, de molino de bolas, para poder ver cuál es la diferencia entre este índice con comparado con el P80. Acá tenemos un ejemplo de algunos datos de conjunto que hemos publicado para el proyecto de Nickel Dumont en Canadá. Y lo que podemos ver acá es un montón de diferentes métricas de molienda donde se ejecutó el índice de trabajo de molino de barras, el índice de trabajo de molino de bolas, el índice de abrasión de bonos, el índice de trabajo de trituración de bonos y
también algunos otros como SMC, el de A por B. Lo que muestra el diagrama, los puntos negros son los resultados de níquel-Dumont. Y después hay una nube gris de fondo que nos muestra la base de datos que mi empresa reunió. Y el control de calidad que estamos haciendo aquí es que lo que queremos hacer es ver si los resultados de Dumont-Nickel, el proyecto en cuestión, se alinea o no con la expectativa de lo que veríamos avanzados en esta base de datos. Ahora, el índice de trabajo del molino de barra de la por B generalmente se va a alinear con nuestra expectativa, pero el índice de trabajo del molino de bola frente al índice de trabajo del molino de barra no se alinea con la expectativa mirando la base de datos, lo que nos plantea una pregunta: ¿por qué? Resulta que el yacimiento de níquel de Dumont tiene un huésped de serpentinita, y resulta que hay una razón geológica para que los índices de trabajo de molino de barra y de molino de bola den respuestas diferentes, y tiene que ver con la forma en que la serpentinita tiene una especie de textura fibrosa, por lo que se desprende con bastante facilidad en esta clase de tamaño medio, y cuando uno trata de romper estas fibras de serpentinita es bastante difícil, es muy duro. Y eso es lo que se observa en el índice de trabajo del molino de bola. El índice de trabajo del molino de bola parece duro porque estamos intentando romper estas fibras, mientras que el A por B y el índice de trabajo del molino de barra todo lo que está haciendo es separar las fibras, que es relativamente fácil de hacer. Ahora, cuando hemos recopilado los datos de variabilidad y los hemos analizado, una de las cosas que queremos preguntar es si podemos simplificar el modelo. Hay una razón por la que tenemos que elegir una clase de tamaño intermedio y una clase de tamaño fino. Ahora que hemos hecho eso, ¿podemos llegar a un modelo específico para Dumont que no requiera en el próximo programa de muestreo geométrico tener que recoger todas estas pruebas diferentes? ¿Podemos simplificar? Y la respuesta es sí. Si nosotros observamos el gráfico en la pantalla, nos vamos a dar cuenta que incluso los índices de trabajo de molino de bola y de molino de barra están desplazados respecto a la base de datos y siguen siendo buenos predictores el uno del otro. Por lo tanto, se puede establecer un programa de geometría en el que solo se mide el índice de trabajo del molino de bolas en todas las siguientes series de muestras de geometría. Y como práctica de control de calidad, vamos a querer poner tal vez una de cada 5 o cada 10 de estas muestras para poder realizar un índice de trabajo de molino de barra, para asegurarnos de que la parte del yacimiento que estamos moviendo aún conserva esta característica. Pero la clave está aquí. El programa de geometría no se trata de recoger datos o todos los datos, sino que la cantidad mínima que necesitamos para hacer una predicción. Y resulta que después de que hicimos eso en el primer programa de muestreo para Dumont, nosotros, bueno, yo digo nosotros, no fuimos nosotros, fueron las personas que lo dirigieron, pero ahora ellos tienen un modelo que pueden utilizar en el que se pueden basar básicamente en el modelo de molino, y eso no siempre funciona, pero en este caso se demuestra que sí funciona. En este siguiente ejemplo mostramos un proyecto BC en el que básicamente no hay relación entre la clase mediana y la de finos. En este ejemplo BC no podemos simplificar simplemente a tomar un índice de molino de bola. Estamos teniendo que recopilar igual en cada muestra de testeo medio, que podría ser el SMC en este ejemplo, como también la del índice de molino de bola. No van a poder simplemente restringirlo al molino de bola y tener un modelo utilizable. El objetivo del programa de muestreo de la variabilidad es llegar a una distribución de la dureza del mineral. Cuando ustedes tienen algunos de los materiales duros, acá hay algunos de los materiales blandos representados, y de nuevo queremos hacer esto en múltiples clases de tamaño. Podemos graficar en gráficos de percentiles acumulativos como el de la pantalla. Vemos el rango de la dureza del mineral que estamos viendo en el conjunto de datos, y una de las cosas que estamos buscando en estos gráficos de distribución acumulativa para decirme que tenemos las muestras del material duro y del material blando, es que usted note cómo hay una cola en el extremo blando,
donde los números del índice de trabajo caen dramáticamente, y hay otro donde en realidad se vuelve más empinado. Estas dos colas son las que yo busco. Esas características son las que me dicen que tenemos el más duro y el más blando representados acá en el mineral. Noten la del medio, el rango del medio acá, que va desde el 20% hasta el 80%. Estas son líneas relativamente rectas en una pendiente relativamente baja. Así que si solamente ven efectivamente una línea recta y no ven estos ganchos en ambos extremos del conjunto de datos, eso significa que va a haber más mineral más duro o más blando escondido en algún lugar del yacimiento y aún no lo han caracterizado. Así que van a tener una sorpresa, ya sea buena o mala, cuando ese material aparezca en el molino, porque no lo han caracterizado en su muestreo de variabilidad. Así que bueno, hemos hablado acerca de la recogida y hemos hablado acerca de la definición de los UGMs. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la interpolación de los resultados de molienda en el modelo de la mina, utilizando algunas geoestadísticas. Entonces, la interpolación, como revisión, es un modelo matemático utilizado para estimar los parámetros en los espacios entre las posiciones conocidas con valores conocidos. Así que estamos hablando de cosas como kriging, estamos hablando de cosas como las estimaciones de vecinos más cercanos, como distancia inversa. Entonces, ¿por qué hacemos esto? La interpolación permite que cada bloque en el modelo de la mina sea interpolado con los resultados de la molienda, y también aplica a la flotación. Se pueden poner cosas como los valores de recuperación en estos bloques, y también permite que los mineros puedan predecir el rendimiento de cada bloque, lo que va a ayudar a programar la mina. También les va a permitir estimar el consumo de energía en cada bloque para poder asignar un costo de explotación a cada uno de los bloques cuando hagan los cálculos de Van para determinar los bloques de mineral de residuos. Si también se pone la recuperación por flotación o por lixiviación, eso además nos va a permitir hacer cosas como predicciones de recuperación, lo que es útil cuando se hacen los cálculos de Van. También ayuda a identificar las zonas de mala metalurgia. Por ejemplo, pueden tener una zona oxidada que, aunque contenga cobre, ese cobre puede que no sea fácilmente recuperable, por lo que ese material podría ser un residuo. No va a aparecer en los ensayos de los recursos, pero sí va a aparecer en la geometalurgia. Y finalmente, el gran objetivo es tener un bloque de 3 dimensiones donde podamos ver la triturabilidad, la información para cada uno de los bloques en el modelo de bloques. Sus mineros deberían poder ser capaces de decir dónde el material duro se encuentra, dónde está el material blando, dónde está el material de buena recuperación y el de mala recuperación. Si la variación entre el material duro y el blando es bastante alto, entonces la capacidad de trituración podría tener un papel importante en el corte de material. Por lo tanto, al utilizar este grado de corte de metal directo, por ejemplo diciendo 0.2 de cobre o más es el corte, entonces podría ser no tan bueno usarlo como corte si ese 0.2 es duro. Si es más duro, va a costar más procesarlo y probablemente va a ser desperdicio. Así que la respuesta final que estamos tratando de sacar de este programa es que es algo que los mineros pueden usar. No es tanto para la gente de metalurgia, es más para los mineros. Otra cosa que va a pasar cuando la mina tenga información de triturabilidad, el software que ellos usan contiene optimización o algoritmos de optimización para ver cómo secuenciar la extracción del tajo, y usualmente los optimizadores van a ser atraídos hacia áreas de mayor rendimiento, así que van a tender a maximizar el rendimiento del inicio de la vida de la mina para tratar de acelerar la recuperación de la mina. Esa es otra buena razón para cargar este tipo de material en un modelo de bloques tan pronto como sea posible en la vida del proyecto. Así que hay un par de conceptos que son muy diferentes en la geometalurgia a lo que normalmente se trata cuando hacen mediciones en los laboratorios. Y lo que es
clave en cualquier programa de muestreo es entender cuáles son los tipos de error y cuáles son los rangos de error. Entonces los dos diagramas en la pantalla son de un artículo de QE y otros, y describen dos situaciones potenciales para un programa con un presupuesto fijo. Entonces, este presupuesto se puede gastar de dos formas distintas. Una forma es que pueden gastar esa cantidad de dinero en un número pequeño de tests de alta precisión, ese es un ejemplo del diagrama de la izquierda, o puede gastar ese mismo presupuesto en un gran número de pruebas de baja precisión, que es el ejemplo del diagrama de la derecha. Ahora, en estos diagramas, la línea roja que se ve es en realidad la que los modelos están tratando de predecir, y podemos ver que la alta precisión no muestra todo el patrón, porque en realidad no contiene suficientes puntos de muestreo, tiene un espacio demasiado grande, y esto es un patrón en general, aunque es un test mucho más preciso en cada uno de los puntos. Así que el ejemplo de la derecha, eso es lo que estamos tratando de hacer con la geometalurgia. Estamos tratando de maximizar el número de pruebas que tenemos para así poder minimizar el espacio entre las muestras, y estamos dispuestos a vivir con un error experimental relativamente grande en cada punto, porque si se suman suficientes puntos se van a eliminar muchos de los errores. Ahora vamos a hablar de las etapas del programa de geometalurgia, y ya he insinuado esto en una diapositiva anterior. Decía qué parámetros del proceso quiere recoger. Si tiene una planta en funcionamiento, va a tener algunos estudios de molino alrededor de su circuito de molienda, va a tener algunos estudios de flotación también. Trate de ajustar los modelos a estos estudios y averigüe lo que importa y lo que no. Puede descubrir que el tamaño de la alimentación del molino SAG es más importante que el A por B, y esa es la situación que quiere ver en los estudios. Entonces su programa de geometría debería reflejar el intento de predecir el tamaño de la alimentación en lugar de intentar predecir cuál va a ser el A por B. Una vez que ha identificado los parámetros que se buscan, hay que identificar un programa de perforación en el yacimiento para poder obtener pruebas para el futuro en el programa de variabilidad. Una vez que tiene esas muestras, necesita mandarlos a un laboratorio externo para poder encontrar los parámetros que le interesan. No muchas de las plantas que yo conozco tienen toda la gama de equipos necesarios para hacer este tipo de pruebas de combinación. Coyahuasi sí tiene, por ejemplo. Ellos han publicado en su laboratorio metalúrgico que tiene todos los juguetes que ellos necesitan para poder hacer todas las pruebas ahí mismo. La mayoría de las plantas no tienen ese tipo de capacidades. Así que una vez que tengan los parámetros recogidos en su base de datos, va a tener que tener esos parámetros junto con las ubicaciones espaciales de las muestras y mandárselo a un geoestadístico, y el geoestadístico va a tratar la información de la triturabilidad de la misma manera que trataría cosas como los grados del mineral, y van a tratar de poner eso en un modelo, van a tratar de elaborar proxies, cosas como en un proyecto de hierro puede encontrar que la triturabilidad se puede proyectar solamente mirando la ley del hierro. Eso a veces funciona con los SCARMs y a veces también funciona con algunos proyectos IOCG, pero en general no funciona con los pórfidos de cobre. Los pórfidos de cobre en general se observan las muestras puntuales y se interpolan en los espacios 3D. Una vez que interpolamos los parámetros del modelo, el plan de la mina puede ejecutarse con una producción de mineral variable para generar flujos de caja con las cosas como la producción variable de oro, la producción variable de cobre, etc. Otra cosa que las estadísticas geográficas van a generar es un variograma, y el variograma nos va a decir cuál es el espaciado máximo de las muestras antes de dejar zonas del pozo sin muestrear. El variograma nos va a indicar cuál es el área de influencia de una muestra en particular, y si el espaciamiento de la muestra es mayor que el área de influencia, entonces vamos a necesitar recoger más muestras y hacer algunas perforaciones de relleno. Así que, ¿cuántas muestras
muestras se pueden determinar con un variograma, pero no podemos generar el variograma hasta que tengamos muestras. Así que generalmente se va a terminar con el proceso de 2 pasos en el que se recoge la primera ronda de muestras y pueden ser 100 puntos dispersos en los próximos 5 años de producción. La gente de Geostats va a generar un variograma basado en los datos y luego volverán y le van a decir que el espaciamiento de las muestras debería ser de 100 metros o 220 metros, donde actualmente estamos muestreando un espaciamiento de 200 metros. Así que el variograma le va a decir si es que está recogiendo suficientes muestras o no, pero no puede generar el variograma hasta que haya recogido algunas muestras. Así que va a ser un proceso de 2 pasos. Acá tenemos un ejemplo de un variograma que fue publicado por el CMP. Y este nos muestra la recuperación de flotación en un proyecto de molibdeno en Canadá. Y el variograma dice que el espacio de la muestra no debería ser más de 200 metros. Así que el variograma comienza básicamente con lo que tiene en el eje X, que es la distancia de una muestra, y en el eje Y está el coeficiente de la variación de una muestra cercana a la muestra en cuestión. Así que lo que esto dice es que si uno va más allá de los 200 metros de distancia, cualquier muestra que recoja allá afuera va a ser tan diferente de la muestra de interés que está viendo en este momento versus la que está mirando frente a usted versus cualquier otra, que nos muestra claramente que el área de interés de esa muestra ya no está a 200 metros. Por lo tanto, su muestra tiene que estar a más de 200 metros. Acá tenemos algunas otras muestras de los variogramas. Estos son separados para el molino de bolas y para el SPI y para sus 2 UGMs. Así que aquí está un UGM, uno arriba y 2 UGMs abajo. Y la cosa clave acá es que cada UGM terminó con su propio variograma, así que esta es una de las razones por las cuales usted tiene que hacer esta interpretación geológica para poder averiguar qué tipo de muestras deberían estar agrupadas cuando están haciendo este tipo de interpolaciones. Perdón, tengo que volver a grabar este video aquí, así que no vamos a tener algunos audios. En cuanto a la interpolación, hay algunas cosas que tienes que saber. Una cosa es el parámetro que se usa para la interpolación, que va a ser específico en cuanto al consumo de energía, y eso porque el consumo de energía es aditivo, así que se puede tomar el consumo específico de energía de un molino de SAC, sumarlo al consumo específico de energía de un molino de bolas y se suman al consumo específico total de energía del circuito. Algunos de los parámetros que utilizamos en metalurgia no son aditivos y no son adecuados para el modelado del bloque. Entonces A por B es un ejemplo de eso. Si se toma una muestra con A por B de 50 y una A por B de 100 en una segunda muestra y se mezclan los dos juntos, si luego se hace una prueba de peso de caída en una muestra de mezcla, no se obtiene el valor medio de 75, en realidad se obtiene algo más cercano a 60. Así que A por B no es interpolable en un modelo de bloques. Ahora puede transformarlo en algo que es linealizado. Ese es el término que usamos. Así que tampoco puede tomar individualmente la A y la B y tratar de interpolarlas. Algunas cosas que generalmente sí funcionan bastante bien, el índice de trabajo, esos son una especie de aditivo en el sentido de la geometalurgia, los valores MIA, el valor MIB, los valores SPI, los valores SGI, todo eso son apuestas relativamente seguras para poder interpolar un modelo, porque en general son todos aditivos. Las toneladas históricas por hora no son necesariamente una buena opción para la modernización, porque pueden estar relacionadas con otras cosas que no tienen que ver con la dureza del mineral. Cosas como el desbordamiento de los sumideros podrían limitar las toneladas por hora, que son independientes de la dureza del mineral. El resultado final de este programa es que los ingenieros mineros deberían poder predecir el consumo de la energía
de cada bloque en el modelo de bloques. De este modo, al tener un consumo específico de energía interpolado en el bloque, los mineros de esa manera pueden saber al instante cuál es la potencia consumida de los principales costes operativos del proceso de molienda. El consumo de bola de molienda es también algo que va a estar relacionado con el consumo de la energía, así que esto puede llevar a una ecuación que describe el consumo de bolas en función a la dureza del mineral si se utiliza el consumo específico de energía